Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RecNet. Bueno, ya estamos en esta segunda parte que es la configuración de la Access Control List estándar. Bueno, antes de empezar, yo les recomiendo que le pongan pausa al video y copien lo que es la topología que tenemos en pantalla. Y esas son las direcciones IP que vamos a estar utilizando. Eh, y para ese video, bueno, vamos a estar viendo lo que es la configuración como un ticket o un caso, igual aparece ahí, en la cual nos están indicando que como ingenieros de RecNet se nos ha asignado lo que es la tarea de configurar lo que es un Access Control List estándar. Bueno, para esta configuración realmente nos están pidiendo, son tres cosas en específico. La primera que podemos identificar, que es la primera sentencia que va a llevar nuestro Access Control List estándar, ¿ok? La primera que nos está indicando es que el host A que tenemos aquí, esa va a ser la primera, va a tener acceso a lo que es el servidor que se encuentra en la 10.5.30.0 diagonal 24. Entonces, cuando el host A realice lo que es un ping, que es como nosotros vamos a estar comprobando que realmente nuestra Access Control List funcione, debe de llegar y debemos de tener respuesta de parte de lo que es el servidor 1, ¿ok? Bueno, entonces aquí la primera sentencia sería el host A sí debe de poder llegar a lo que es el server, ¿ok? Bueno, la segunda regla o sentencia que nos piden es que el host B se vaya a denegar lo que es el acceso al servidor. En este caso, cuando realiza un ping, el host B, que va a ser la segunda sentencia, no debe de poder llegar o no debe de tener respuesta de parte de lo que es el servidor. Entonces aquí la segunda sentencia va a ser que el host, en este caso que viene siendo el B, no tenga acceso a lo que es el servidor, ¿ok? Y la última, que es la tercera sentencia, es que si no hace match, por ejemplo, algún equipo que a lo mejor haga un ping hacia el servidor y no hace match ni con el uno ni con el 2, entonces la tercera regla que vamos a configurar es que todos los hosts que estén dentro de lo que es la network 10.5.0.0 pueden llegar a lo que es el servidor. En este caso aquí va a ser la net, que sea la 10.5.0.0, sí va a poder llegar a lo que es el servidor, ¿ok? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que es el 3, vamos a suponer que el host C que tenemos aquí realiza un ping igual. Entonces, como ese host C no va a hacer match ni con el uno ni con el 2, porque aquí prácticamente estamos amarrando que el host A y el host B, entonces cuando llegue aquí a esta primera sentencia que tiene un sequence number 1 y no hace match, se va a pasar al sequence number 2, y como no va a ser un match, se pasa al 3. En el 3 sí va a ser un match. ¿Por qué? Porque lo que es un network cumple, de acuerdo a lo que indica aquí, que mientras tenga una 10.5.0.0, entonces se le va a permitir llegar al servidor. En este caso aquí va a ser match con esto porque está cumpliendo. E incluso aquí yo les puedo adelantar que para esta regla vamos a utilizar algo que ya hemos utilizado anteriormente. Y para ser más específicos, esto lo hemos utilizado ya en el video de OSPF, que son las wildcards, para poder indicarle qué bits son los que nos interesan que realmente haga match, ¿ok? En este caso, los que realmente nos interesa es con los dos primeros octetos que tenemos aquí. Bueno, algo igual que les puedo comentar antes de empezar es que ustedes acuérdense bien que en un Access Control List, al final si no hace match con ninguna regla que nosotros configuremos, entonces siempre va a haber al final lo que es una sentencia implícita, la cual viene siendo un denied, ¿ok? Deny all. Y con esta regla lo que está diciendo es que si no hace match con ninguna de estas tres, entonces cuando llegue aquí, pues lo que va a realizar es descartar todo el paquete, se va a eliminar o se va a hacer un drop, ¿ok? Bueno, si nosotros, vamos a suponer que nosotros no queremos que se haga un deny all, entonces podemos indicarle todo lo contrario, sino que permita el tráfico si no se cumple o no hace match. Bueno, entonces lo que tenemos que realizar es configurar una cuarta sentencia, en este caso que sería un secret number 4,
y vamos a indicarle que va a ser un permit, ok, permit any, para que de tal manera que cuando llegue aquí, entonces no lo va a descartar, sino que va a permitir el paquete, lo va a dejar pasar independientemente del source, ok. Bueno, otro punto importante que hay que mencionar en las estándares es en dónde va a ser o dónde se recomienda que se configure, ok. Recuerden ustedes que Cisco recomienda que la mejor práctica para poder configurar lo que es un Access Control List estándar, él recomienda que se tenga que configurar lo más cerca posible a lo que es el destino. ¿Y por qué razón? Bueno, la razón es muy simple y es porque las Access Control List estándar se basan en lo que es el source o el origen. Entonces, si se dan cuenta en esta parte aquí de este pseudocódigo, aquí estamos haciendo referencia, por ejemplo, a lo que es únicamente el host A y este viene siendo nuestro origen. El host B igual es el origen y la network 10.5.0.0 viene siendo el origen. Por lo tanto, se va a basar en lo que es el source o, o en español viene siendo origen, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver ahorita ya la parte práctica. Realmente son pocas líneas de configuración. eh, y posteriormente vamos a ver igual otro tipo de estándar que incluso lo mencionamos en el primer video. Acuérdense ustedes que se mencionó los tipos de Access Control List, pero principalmente hay dos que vienen siendo los estándar y los extended. Y además hay otros dos que igual menciona Cisco, que son las nombradas o named, e incluso menciona algo de sequences number. Bueno, eso lo vamos a ver igual aquí, ya una vez que veamos cómo se configura un Access Control List estándar con un rango de lo que es un rango normal entre lo que es el del 1 al 99. Pues vámonos ya directamente aquí, vamos a esta parte de aquí. Yo ya tengo aquí lo que es en el router 1. Vamos a darle un show IP interface free nada más para que ustedes puedan ver que realmente ya están configuradas las IPs. Incluso tengo agregado lo que es una ruta de default estática, ok. Y hay algo similar en el router 2 incluso. Vamos a hacer un show IP interface brief, ok, las IPs configuradas, lo que es un show IP route, que es la ruta default de manera estática, ok, es todo lo que está configurado ahorita. Vamos a hacer un showroom para que veamos. Si se dan cuenta, solamente están las direcciones IPs y la ruta default, no hay nada más. Igual en el router 1 es lo mismo. Bueno, lo que les mencionaba hace un momento, en donde debemos de configurar lo que es el Access Control List estándar. En este caso, lo que es router 1 y router 2. Bueno, en el diagrama, aquí lo que va a ser este router de aquí va a ser el router 2 y el de aquí va a ser el router 1. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que nos indica Cisco, que las estándares se tienen que configurar lo más cerca posible al destino. Vamos a suponer que en el router 2, ¿qué pasa si yo configuro en esta interfaz de aquí, que viene siendo una fase Ethernet 0 diagonal 1, yo configuro aquí un Access Control List, ¿ok? Entonces cuando vamos a suponer que en este caso, cuando el host haga un ping, pues no hay problema realmente porque como se le está dando un permit, entonces va a pasar el paquete y va a poder llegar al servidor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el host B? Si hace un ping al servidor, pues va a realizar realmente lo que queremos, le va a denegar el acceso al servidor porque no lo va a dejar pasar porque va a realizar lo que es el match con el source, que en este caso es el host B. Pero ahora bien, ¿qué sucede si a lo mejor el host B hace un ping hacia el host C? ¿Ok? En este caso, cuando venga el paquete del host B y llegue a la interfaz fase Ethernet, perdón, 01, vas a hacer la revisión del Access Control List y cuando llegue esta parte de aquí, que es el 2, y revise que el host B no se le permite o hay un denied, como se basa en el source, las estándares, entonces se le va a bloquear el paquete, ¿ok? No se le va a poder enviar, no va a haber un forwarding, sino que va a haber lo que es un drop en cuanto a paquetes y no va a poder llegar a lo que es el host C. Entonces ese no es
o no es lo que queremos, sino porque prácticamente estaremos bloqueando todo el tráfico de lo que es el host B, independientemente de hacia dónde vaya, ¿ok? Entonces por eso es que se recomienda que se configure siempre lo más cerca posible al destino. Ahora bien, si yo configuro mi Access Control List en esta interfaz del router 1, que en este caso sería una serial 1 diagonal 0, cuando el host B haga un ping hacia el server, que en este caso viene siendo el servidor aquí, va a llegar al router 2. Router 2 a su vez va a revisar su tabla de ruteo, lo va a forwardear y cuando llegue a esta interfaz se va a encontrar con que hay un Access Control List, ¿ok? Y va a hacer la revisión. Como va a ser match en esa parte del 2 que hay un denied aquí, entonces no va a pasar el paquete y entonces estamos cumpliendo con la función, ¿ok? Pero, ¿qué sucede si a lo mejor el host B quiere hacer un ping al host C? Pues igual va a llegar a su destino, porque como no hay ningún access control en el router 2 lo único que va a hacer es rutear ese paquete hacia su destino, ¿ok? De tal manera que ahí es una buena ubicación para poder instalar o configurar, perdón, lo que es el access control list, que es lo que vamos a realizar nosotros ahorita. Vamos a trabajar en el router 1 para poder hacer la configuración, ¿ok? En este caso, estamos aquí en el router 1, me tengo que ir a modo de configuración global. En modo de configuración global tengo que poner lo que es el comando access list, ¿ok? Posteriormente, si yo le doy el comando de ayuda, tengo estas opciones. Ahorita como nos estamos enfocando únicamente al estándar, entonces ustedes recuerden que el estándar tiene lo que es un identificador que es del 1 al 99, pero también tiene un ID de rango expandido, que en este caso puede ser de 1300 a 1999. Nosotros vamos a manejar lo que es el 1, porque realmente pues vamos a hacerlo simple. Posteriormente le doy un espacio y le doy ayuda igual y tengo estas tres opciones. La primera opción que tenemos es lo que es el denied. En este caso, si nosotros elegimos, por ejemplo, un access list y yo pongo aquí un denied, pues estamos indicando que va a rechazar todos los paquetes que vengan, en este caso de lo que es el source, ¿ok? La segunda opción que tenemos es un permit y bueno, pues como lo indica ahí, vamos a permitir o vamos a forwardear el paquete. Y la tercera opción es un remark. Un remark es una opción realmente de gran ayuda, sobre todo cuando ya tenemos demasiadas access control lists estándar configuradas en el router, porque cuando nosotros tenemos varias access control lists, realmente como se configuran de manera secuencial y van juntas, es un poquito o más complejo de tener una lectura y comprender rápidamente qué líneas pertenecen a ciertos access controllers con su ID. Entonces si yo pongo por ejemplo un remark aquí, es como lo indica ahí, es prácticamente agregar un comentario o una etiqueta de tal manera que si tenemos varias access controllers pues nos permita el tener una fácil lectura e incluso poder identificar en dónde empieza cierta access control list. En este caso, si yo tengo el access control list 1, yo le pongo un remark, le voy a poner un comentario que va a ser un access control list que va a ser de rec net, ¿ok? Simplemente es un comentario. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es ya empezar a configurar de acuerdo a lo que nos indica en el ticket. Si ustedes recuerdan lo que nos está indicando o la primera sentencia que debemos de configurar es que vayamos a permitir o dejemos que el host A pueda llegar al servidor, ¿ok? Entonces aquí pongo igual 1, le doy un permit. En este caso, las siguientes opciones que yo tengo para configurar son tres. La primera, que es el hostname o una IP address, que realmente yo les recomiendo que siempre utilicen esta parte de aquí, que es el IP address, en lugar de hostname. Entonces, esa parte aquí nosotros podemos indicar lo que es una network, que es lo que vamos a utilizar para la tercera regla. Tenemos el subcomando any, en la cual vamos a permitir pues cualquier source o cualquier origen. Y tenemos lo que es el host, en la cual vamos a indicar, como indica aquí, que es únicamente cierto equipo o cierta IP. En este caso yo voy a poner un host aquí porque es el host A que vamos a permitir. Y posteriormente aquí volvemos a tener lo que es un hostname
a una IP. En este caso yo voy a utilizar la IP, que es la 10.5.10.1 del host A, ¿ok? Le doy Enter. La siguiente sentencia va a ser un Access Control List 1 igual. Aquí yo voy a poner un denied porque yo lo que quiero es que el host B no tenga acceso a lo que es el servidor. En este caso, aquí igual, tengo que poner el parámetro host y posteriormente indico la IP address del host B, que es la 10.5.10.2, ¿ok? La tercera sentencia que yo tengo que agregar es el permitir la network 10.5.0 de tal manera que los hosts que se encuentren dentro de esa network pues puedan llegar al servidor. Y entonces yo tengo que configurar lo que es un access control list 1. Aquí yo voy a poner un permit, ok, y en esta parte permit yo voy a utilizar esta parte de aquí arriba que es el hostname o la IP. En este caso yo voy a poner el rango que me está poniendo la network 10.5.0.0. Y aquí es donde vamos a utilizar lo que es la wildcard. Ahorita ya no nos vamos a meter a explicar lo que es una wildcard porque ya lo vimos en el video de OSPF. Entonces aquí, si yo le doy el comando de ayuda, tengo aquí por ejemplo lo que es una wildcard que me está indicando pues establecer los bits. Incluso aquí hay un parámetro que es un lock, que por aquí igual apareció, nada más que no lo agregué. Bueno, tenemos lo que es este parámetro de lock. Lo que hace este parámetro de lock es, por ejemplo, vamos a poner la wildcard primero, ok. Vamos a poner que yo quiero que haga match con los primeros 16 bits, que son los que me interesan. Entonces yo voy a poner 0.0.0, 255.255, de tal manera que con esta wildcard yo le estoy indicando que me interesa que haga match con los primeros dos octetos, en este caso con el 10.5, ok. Entonces el tercer parámetro que yo voy a indicar aquí va a ser el lock. Este comando o subcomando lock lo que va a realizar es que cuando haga match esa sentencia nos va a mandar en consola un mensaje indicando que se hizo match con esa regla, ¿ok? Incluso eso lo vamos a ver cuando haga match. Lo voy a poner para que lo podamos ver, ¿ok? Bueno, si yo por ejemplo hasta ahí lo dejo y no agrego ninguna otra regla, entonces ustedes acuérdense que siempre hay una regla implícita que es el deny all. Vamos a suponer que yo no quiero que caiga en un deny all, sino que yo quiero que se permita. Entonces yo tendría que hacer una regla en la cual sería un access list 1, poner luego permit, y en este caso yo tendría que utilizar la sentencia any, ¿ok? Aquí yo tendría que poner any, de tal manera que si no hace match con las reglas que yo primero establecí, cuando pase a esta, entonces se le va a permitir el tráfico, ¿ok? Independientemente del source o el origen. Bueno, vamos a ver cómo quedó la configuración ahorita. Show run. Ok, aquí tenemos. Si se dan cuenta, fueron 4 líneas únicamente. No está nada complejo. Nada más hay que poner el comando access list, lo que es el identificador, que en este caso yo puse un remark, que es como agregar un comentario. Aquí pues se ve muy simple, ¿no? Porque solamente tenemos un access list, pero vamos a suponer que a lo mejor tenemos un access list 2, 3, 4, 5, 6 y hasta la 20, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros no ponemos un remark, pues como se configuran de manera consecutiva, pues nos va a complicar un poquito la lectura. En cambio, si con el remark ya sabemos en dónde empieza un access list, por ejemplo, y podemos rápidamente identificarla. En este caso, aquí tiene el permit del host. Si se dan cuenta, no agregó el parámetro host, a pesar de que nosotros lo establecimos, porque ya de manera automática lo que es el iOS ya sabe que pertenece este IP a un host en específico, igual en cuanto a lo que es el denied, ¿ok? Bueno, si nosotros dejamos nuestra access control list así, pues realmente no tiene efecto alguno. Simplemente ahí configuramos el access control list, pero aún no está funcionando porque nosotros tenemos que indicarle en qué interfaz va a estar configurada y si la vamos a configurar de entrada o de salida. En este caso, si es de entrada va a ser inbound, si es de salida va a ser un outbound, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que vimos hace un rato,
nosotros vamos a configurarlo en la interfaz serial 1 diagonal 0 del router 1, de tal manera que va a ser un access control list de entrada, ¿ok? Regresamos aquí, me voy a mi interfase serial 1 diagonal 0, y aquí yo tengo que poner el comando IP access group, ¿ok? Y posteriormente tengo que indicar lo que es el ID de mi access list, de mi access control list, perdón. Y en este caso mi access control list es el 1 y le doy espacio, y posteriormente yo tengo que indicarle si va a ser de entrada o de salida lo que es la inspección del paquete. En este caso va a ser de entrada, ¿ok? Le doy enter. Ahora sí, ya mi access control list estándar pues ya quedó habilitada y ya empieza a hacer la inspección de los paquetes. ¿Cómo es que queda la interfase? Do show run, interfase serial 1 diagonal 0, y así es como queda la interfase configurada. IP access group 1, que es el access control list, y la inspección va a ser de entrada, ¿ok? Bueno, ahora bien, vamos ahorita a hacer la prueba del ping, como lo mencioné aquí, de tanto del host A, B y C, y comprobar realmente si está funcionando nuestra lista de control de acceso, ¿ok? Vamos a estos hosts virtuales. Aquí estoy en el host A, incluso si vemos la IP que tiene, es la 10.5.10.1, ¿ok? Y voy a hacer un ping a lo que es la 10.5.30.1, que es el servidor, y yo debo de tener respuesta con el ping, ¿ok? Ok, entonces aquí sí tengo respuesta, está cumpliendo con el access control list. Me voy a ir al host B, que en este caso es el 4, creo, sí. Show IP, vemos que tiene la 10.5.10.2. Aquí yo voy a hacer un ping igual a la 10.5.30.1. En este caso yo no debo de tener respuesta con el ping, porque si mi access control list está funcionando bien, entonces lo va a denegar, ¿ok? Vamos a darle ping, y aquí efectivamente aparece el mensaje de que no está llegando. Incluso aquí pone que administrativamente está prohibido, ¿ok? Y está funcionando nuestra regla. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, al host C, que tiene la IP, o sea, ¿qué IP tiene? Show IP 10.5.20.1, como no cae o no hace match más bien, ni en la sentencia número 1 ni en la 2, entonces va a caer en lo que es la tercera, en la cual configuramos que hay un permit de la network 10.5.0.0 con una wildcard 0.0.255.255, entonces se le debe de permitir lo que es el ping hacia el servidor, ¿ok? Entonces yo aquí voy a hacer un ping 10.5.30.1, y también si ustedes recuerdan cuando configuramos esa línea nosotros pusimos un subcomando log que cuando hace match pues va a mandar a consola, en este caso aquí, una información de que hizo match con un paquete de entrada, ¿ok? Ahí le voy a dar el ping, vamos a ver si efectivamente aparece, y si aquí mando el log, si se dan cuenta aquí ya hizo efecto lo que es este log, nos pone la fecha, que incluso está mal porque no tenemos configurada la fecha correctamente, pero nos manda aquí que hubo un log de la lista 1, en la cual es un permit, ¿ok? De la 10.5.20.1, que es el host C, hacia la 10.5.30.1, ¿ok? Entonces aquí encontró que hay un paquete que hizo match. Ya ven, esa es la manera como nos puede servir lo que es el log, para que nos mande a pantalla, a consola, lo que es ese mensaje. Ahora bien, ¿cómo yo puedo verificar en la consola lo que son las access control lists? Hay tres comandos que nos pueden ayudar. El primer comando que vamos a ver es el show IP access list, ¿ok? Si yo pongo este comando así tal cual, lo que ese comando realiza es que únicamente nos va a listar lo que es el detalle del access control list, pero únicamente de IP versión 4. Y con esto me refiero que si por ejemplo yo tengo configurada access control list de IP versión 6, pues simplemente no van a aparecer ahí. Aquí únicamente me va a listar las access control list en IP versión 4, ¿ok? Ahí le doy enter y me manda esta información.
Aquí tengo esta información, por ejemplo, que aparece aquí un permit de la 10.5.10.1 que ya hizo 5 match, del de Night que la 10.5.10.2 ya hizo 15 match, y el permit de la 10.5.0.0 con una wildcard que aquí menciona y tiene configurado el parámetro lock, ya hizo 5 match, ¿ok? Ahora bien, estos valores que aparecen aquí de este lado son los sequences number. Access Control List automáticamente agrega un sequences number de 10 en 10. En este caso, si se dan cuenta, agregó 10 a la primera regla, a la segunda le agregó 20, a la tercera 30, y por ejemplo si yo agrego una cuarta le voy a poner 40, 50, así sucesivamente, ¿ok? Esos son los sequences number. ¿Para qué me va a servir un sequences number o un número de secuencia? Bueno, un sequences number, por ejemplo, nos va a permitir, por ejemplo, cuando utilicemos las estándares nombradas, nos va a permitir, por ejemplo, eliminar una línea en específico o insertar una línea en específico. Y incluso podemos manipular en donde queremos configurar a lo mejor cierta sentencia, ¿ok? Cosa que, por ejemplo, ahorita con esta configuración que nosotros tenemos aquí, que es algo muy importante, si yo quisiera hacer una modificación en cualquiera de estas líneas, a lo mejor yo ya quiero borrar el denied de toda esa access control list, pues yo no puedo eliminar únicamente esa línea, sino que lo que tengo que realizar es prácticamente eliminar todo mi access control list. Y por ejemplo, vamos a hacerlo una vez. Vamos a poner que yo quiero eliminar el denied, ¿ok? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, quiero eliminar esa línea? Primero vamos a copiarla aquí, para no hacer doble trabajo. ¿Ok? En un bloc de notas, lo voy a pegar. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo quiero eliminar lo que es el denied y le pongo yo un no, access list 1, deny, por ejemplo, ok, le pongo a lo mejor así como está, deny, y le doy enter. Nosotros a lo mejor en un principio lo más lógico es que a lo mejor uno diga, bueno, yo solamente aquí eliminé lo que es la sentencia denied de la 10.5.10.2, pero si revisamos nuestra configuración, realmente lo que hicimos ahí fue eliminar todo el access control list 1, ¿ok? Si se das cuenta, ya no hay más, ya no existe, se fue. Y esa es la gran desventaja que hay con las estándares, de que si queremos hacer alguna modificación, pues prácticamente hay que eliminar todo el access control list y ponerla, por ejemplo, en un bloc de notas, hacer la modificación. En este caso yo no quiero que esté el denied, ok, y tengo que volver otra vez a agarrar, copiar, y en mi consola volver a pegar para que tenga otra vez lo que es el access control list. Listo, ok. Esa es la manera como vamos a estar trabajando cuando utilicemos estándares. Siempre vamos a apoyarnos de lo que es un bloc de notas para poder hacer la modificación, o incluso si ustedes a lo mejor aquí supone que quieran agregar una sentencia que quede en medio de lo que es estas dos, aquí a lo mejor van a agregar un access, van a poner un access list 1, a lo mejor van a poner a lo mejor un denied, la 10.5.40.1, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que tienen que hacer aquí ustedes es eliminar el access control list y posteriormente pegar todo esto, ¿ok? Para que puedan tener ese cambio. Ahora bien, lo que les comentaba hace un momento, también existen las access control list standards nombradas, y dentro de las nombradas pues vamos a poder jugar con los que son los sequences number, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver cómo se configura. Vamos a quitar esto de aquí. Un access control list. Parece aquí cambia el comando. En lugar de poner access list, únicamente aquí hay que poner antes la IP access list, ok. Le damos el símbolo de ayuda y tengo que indicar que va a ser un estándar, ok. Ponemos estándar, símbolo de ayuda para ver qué más tenemos, y tenemos estas opciones. Incluso aquí es más limpio, incluso si se dan cuenta no nos pone todas las opciones como en el estándar que nos ponía todas las que existen. Aquí únicamente ya es más limpio porque como ya indicamos que es un estándar, pues únicamente nos pone las opciones que tiene para lo que es el estándar.
En este caso, nosotros vamos a utilizar lo que es una lista nombrada, ¿ok? Voy a poner aquí lo que es una regnet, que es un nombre, ¿ok? Y posteriormente ya le tengo que dar Enter. Aquí incluso cambia, si se fija ya pone config-std de estándar-nacl de name, la n de nombrada, ASL, ¿ok? Aquí es donde yo puedo empezar a jugar ya con mis sentencias, porque incluso aquí puedo yo manipular lo que es el sequences number, ¿ok? ¿Qué opciones tenemos aquí? Y la primera, por ejemplo, si nos vamos de acuerdo al caso que tenemos aquí, vamos a repetir lo mismo. Voy a configurar la primera, que es permitir que el host A pueda llegar al servidor, ¿ok? Entonces aquí puedo indicar un permit, luego le doy, igual tengo que indicar que es el host, la IP 10.5.10.1 y vamos a ponerle un lock, ¿ok? La segunda, la segunda regla o sentencia sería un denied, en este caso sería el host igual 10.5.10.2 y doy enter, y la tercera sería un permit. En este caso el permit vendría siendo lo que es la network 10.5.0.0, después lo que es la wildcard, que es la 0.0255.255, y vamos a poner un lock igual, ok. Tengo que dar un exit para regresar a modo de configuración global, ok. Vamos a ver cómo quedó configurada el estándar nombrado, ok. Bueno, aquí está. Si se dan cuenta, incluso hasta la manera como el iOS lo configura es más limpio, es más entendible y mucho más fácil la lectura, porque aquí nos pone que es un IP Access List estándar RegNet, y luego viene sus sentencias, incluso si se dan cuenta viene con un tab, con un espacio, en la cual la primera sería el permit, después el denied, después el permit, y incluso como si lo comparamos con la primera que hicimos aquí, si se dan cuenta aquí pues no lleva un orden, sino no es tan limpio como lo hace una Access Control List estándar nombrada, ¿ok? Ahora bien, lo mismo que esa Access Control List, si nosotros no la especificamos en la interfaz, pues simplemente no tiene ningún efecto. Entonces hay que irnos a la interfaz, en este caso la interfaz serial 1 diagonal 0, voy a poner igual IP Access Group, ok. En este caso aquí yo no voy a poner lo que es el número 1, que es el identificador, sino voy a utilizar esta opción que es la word, en la cual me está indicando que yo establezca el nombre de la lista de control de acceso, que es regnet, ok. Y le tengo que indicar igual si va a ser de entrada o va a ser de salida. En este caso es de entrada, ok. Bueno, algo que yo no hice ahorita fue eliminar el access group que estaba anteriormente, pero eso no importa porque en una interfaz solamente puede haber configurada ya sea un access control list de entrada y una de salida. No podemos tener dos access control lists que estén de entrada, por ejemplo, en una misma interfaz. Por lo tanto, aquí lo que hace el iOS es sobreescribir showrun interfaz serial 1.0, que es como vemos aquí, únicamente aparece lo que es la regnet, ok. Bueno, igual vamos a hacer la prueba con el host A, que viene siendo el 2, puede ser el ping a la 10.5. Perdón, 30.1, tengo respuesta, o sea, está funcionando bien. Incluso acá atrás ya me envió lo que es el log aquí, porque fue lo que configuramos. Lo que es el ping 10, perdón, nos vamos a ir a lo que es el 2, 3, el 4, que es el B. Aquí no me va a permitir porque tengo el deny, que es el 30.1. Aquí está, lo está bloqueando. Vamos a ir al host C, un ping 10.5.30.1, y de igual, aquí no está permitiendo, e incluso aquí atrás ya envió otro log, ok. De tal manera que sí está funcionando nuestra lista de control de acceso estándar nombrada. Ahora bien, ¿qué me permite hacer esta Access Control List nombrada? Bueno, la gran ventaja que tiene de utilizar una Access Control List estándar
nombrada con respecto a la primera que configuramos es que yo puedo jugar con los sequences number, de tal manera que yo puedo eliminar ahora sí una línea en específico, o incluso yo puedo insertar una sentencia en una cierta ubicación de utilizando lo que es el sequences number. Bueno, vamos a ver primero con el show que vimos hace un momento, IP access. A ver, es un do show IP access list, ok. Y aquí ya vemos las dos. Por ejemplo, aquí aparece el estándar IP access list 1 y con sus parámetros, ok. Y aquí yo tengo lo que es el estándar IP access list recnet, ok, con el sequence number 10, que aquí parece que es el permit que ya hubo 3 match. El sequence number 20, que es el de night, que apareció con 15 match. Y el 30, que es un permit que aparece con 5 match. Ahora bien, lo que yo les indicaba hace un momento, yo puedo jugar con esos sequences number, incluso yo puedo agregar una nueva regla con un sequences number a partir de un sequences number. Entonces vamos a irnos a lo que es IP access list estándar, que es el recnet. Aquí que hay que poner bien el parámetro tal cual como es, ingreso, y a lo mejor aquí yo voy a indicarle lo que es un sequence number como aparece aquí. Entonces yo aquí voy a indicarle que esta va a ser si tengo la 10, 20 y 30, yo voy a indicarle que sea sequence number 15, ok, y posteriormente yo le voy a poner que sea un permit, y ese permit yo voy a hacer un host, a lo mejor vamos a inventar una IP que sea la 10.5.40.1, ok, le doy enter. Ahora, si yo reviso lo que hice ahorita, van a ver que es show IP access list. Otra cosa que podemos hacer con las nombradas es poder eliminar una línea en específico, pero para eso igual hay que ingresar y poner, por ejemplo, IP access list, en este caso standard recnet, ok, y yo puedo poner, por ejemplo, no, y vamos a eliminar, por ejemplo, el de night. Incluso yo puedo agregar, copiar esto, yo puedo indicarle a lo mejor aquí que sea no the night 10.5.10.20, o bien yo puedo poner un the night, y si yo sé cuál es el sequence number, que en este caso yo sé que es la 20, entonces yo puedo poner aquí 20 y le doy enter y lo va a eliminar, show run, y si se fijan únicamente borró esa línea que es el de night. Ahorita tengo puros en permit, los tres están en permit, ok. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy, por ejemplo, en este caso, en show IP access list? Aquí me pone que es la 10, 15, 30. Vamos a agregarla de nuevo. En este caso es IP access list standard recnet, ok. Le voy a dar que sea el sequences 20 deny host 10.5.10.2. Vamos a darle un end show IP access, access list, y bueno, vamos a ver otra vez que ya la agregó aquí, incluso aquí aparece y también debe de aparecer en la configuración, ok. Aquí nuevamente aparece el de night. Bueno, esa es la manera como trabaja y podemos nosotros estar trabajando con las access control list estándar. Ahora bien, ya vimos un comando que es este show IP access list. Show IP access list, y lo que les comentaba, este comando únicamente nos va a desplegar información de las access control lists, pero que están en IP versión 4. Ahora, si nosotros por ejemplo tuviéramos configurados access control lists en IP versión 6, entonces utilizaríamos este comando que es el show access list, ok, sin la IP, simplemente show access list, y cuando yo le dé enter me va a desplegar la información de las access control lists independientemente si son IP versión 4 o si son IP versión 6, por ejemplo, ok.
Entonces ahí las va a mostrar pues todas las access controls que existen en la configuración. Otra manera, por ejemplo, que podemos nosotros verificar si una interfase tiene configurada un access control list es mediante el comando show interface, que en este caso así, interface sería el 1.0, ok, no, perdón, no es show interface, realmente el comando, yo me equivoqué, mil, mil disculpas, es show IP interfase, sería entonces sería el 01 diagonal 0, y aquí si se dan cuenta nos manda mucha información, pero realmente aquí la que nos interesa está en esta parte de aquí que nos indica que las access lists, en este caso de salida, no están establecidas en esta interfaz, pero hay una access list que es de entrada y esta access list se conoce como recnec. Entonces es un comando que podemos nosotros ocupar para poder identificar si en alguna interfaz está configurada una access control list. Aunque realmente si le damos el showroom interface igual podemos darnos cuenta, pero bueno, este es un comando que igual podemos utilizar con respecto a los comandos show, ok. Pues bueno, eh, realmente esa es toda la información que vamos a ver en cuanto a la configuración de las estándar. Es muy fácil, si se dan cuenta, no tiene nada de complejo, únicamente hay que identificar bien en dónde vamos a poder configurar lo que es el Access Control estándar. Únicamente tengan en cuenta que siempre se tiene que configurar lo más cerca posible al destino. Pues bueno, pues únicamente me queda el desearles éxitos en todos sus estudios y nos estamos viendo en los